aportes para contrarrestar los discursos negacionistas y distorsionados sobre el Holocausto, genocidios históricos y contemporáneos. Vamos a comenzar. Les agradecemos a los panelistas, Alejo Ramos Padilla, Laura Bravo, Julio Pantoya, y vamos a tener por Zoom la posibilidad de escuchar el testimonio de una sobreviviente del Holocausto. Así que le vamos a pedir para comenzar a Laura Bravo, que es profesora de Historia y coordinadora del Centro Educativo Ana María Sosa, de la Escuelita de Famaillá. Bueno, hola, me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, como decía Héctor, yo formo parte del equipo del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, la Escuelita de Famaillá. Si bien es cierto, acá la gran mayoría de los que están somos tucumanos, tucumanas, yo no sé si todos los que están acá conocen el Espacio para la Memoria, si fueron alguna vez al Espacio para la Memoria y saben qué es lo que hacemos ahí. Una cosa rápida, chiquitita, que creo que es importante, es un espacio que se crea en el año 2013 por un acuerdo entre Nación y provincia, pero recién comenzamos a cumplir con nuestra función a mediados del 2016 en un contexto, como todos se imaginarán, tremendo, un gobierno que empezó a retirar fondos de todo lo que tenga que ver con derechos humanos, ¿sí? Para que se den una idea de la cuestión, el primer acto de ese gobierno fue dejar sin trabajo, cesantear al único personal de Nación que tenía el espacio, ¿sí? Lo sigue siendo, porque después la reincorporaron gracias al trabajo de organismos de derechos humanos, María Coronel. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y a pensar cómo hacíamos para cumplir con el rol fundamental del espacio, que es la construcción colectiva de las memorias y la promoción de derechos humanos. Eso como para que vamos pensando desde qué lugar voy a hablar, porque lo que voy a compartir con ustedes es qué es lo que hacemos nosotros en el espacio y que creemos aporta a deconstruir discursos de odio. No sé si... Perdón. Me dieron esto. Quiero pasar. No funciona. A ver. No. Tienes que apuntar. Sí, no, me indicaron, pero no. No pasa nada. A ver. Si quieres, manejalo vos y yo te digo y lo haces. Bien. Bueno, la gran pregunta que nos hicimos cuando nos invitaron a participar de esta mesa es cómo podemos, desde los espacios de memoria, aportar a la deconstrucción de los discursos de odio. Desde nuestro lugar lo hicimos lo hacemos desde, o creemos que podemos aportar desde dos lugares. Por un lado, desde la pedagogía de la memoria y por otro, desde la institucionalización y el compromiso estatal. Y voy a tratar de desarrollar brevemente ambos tópicos, ¿sí? Era este. Ahí está. Bien. Yo no voy a ahondar en lo que es el concepto de pedagogía de la memoria, ¿sí? Pero sí quiero que entiendan que es un concepto que no es nuevo, que nace a partir de o después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la mano de sobrevivientes de la Shoah, como Teodoro Adorno, que habla de la responsabilidad de la educación en la promoción de derechos humanos y en la deconstrucción de la construcción, valga la contradicción, de las otredades negativas que dan pie a
el exterminio de un grupo por su condición de tal. El sociólogo argentino Daniel Feuerstein habla fundamentalmente, habla de las etapas de los procesos genocidas. Acá se dijo desde temprano, los procesos genocidas no ocurren de un día para otro, no es que alguien se levanta un día y dice, bueno, a ver qué hacemos, qué onda, vamos a matar a X personas. No, son procesos y el primer paso de esos procesos, y siguiendo a Daniel Feuerstein, es la construcción de un otro negativo. Un otro al que se le atribuye una serie de características que llevan a la demonización, pero también a la cosificación y en todo caso a convertir a ese otro en un insecto, en un animal al que si se destruye está todo bien, si se mata está todo bien, si se lo somete a condiciones horrorosas está bien, con tal es una cosa. Entonces, la pedagogía de la memoria nos permite a nosotros poder reflexionar sobre esos procesos. Entonces, yo voy a ir tomando algunos elementos y voy a ir tratando de ejemplificar con nuestro trabajo qué es lo que hacemos. En primer lugar, lo que nos propone o lo que nos permite la pedagogía de la memoria es la necesidad de construir colectivamente las memorias a partir de los testimonios de los sobrevivientes. Nosotros cuando empezamos a pensar en el recorrido al funcionamiento de lo que fue un centro clandestino, el primer centro clandestino de la Argentina, y sobre todo con procesos históricos de nuestro pasado reciente que son tan dolorosos y que generan tanto debate y contradicción, bueno, nosotros tenemos que partir de hechos concretos, y ese hecho concreto lo da una conceptualización, porque no se puede hablar de genocidio así como así, porque no todo es genocidio, no se puede hablar de terrorismo de Estado así como así, no se puede hablar de dictadura si no profundizamos conceptualmente. Pero también hay otro elemento, el tema de la verdad histórica. Y aquí aparece y cobra un sentido profundísimo la palabra del sobreviviente. Y por eso después yo voy a compartir al final un videíto. Nuestros recorridos, las veces que es posible, están acompañados de un sobreviviente que es sobreviviente del espacio, que además testificó en los juicios, porque eso también es muy importante, es nuestra fuente de información, los juicios por delitos de lesa humanidad, y la palabra del sobreviviente no tan solo para la reconstrucción del funcionamiento del centro clandestino, sino también para la recuperación de la humanidad. ¿Sí? Porque si hay algo que pretendió la dictadura y tuvo éxito en porcentaje importante, es en esa deshumanización de las víctimas. ¿Sí? Y que con discursos que al día de hoy siguen estando presentes, ¿no? Y aparece el no te metas, el por algo será, en algo habrán dado. Pero también en esta construcción colectiva de la memoria, nosotros también apelamos a la palabra del perpetrador. Porque en el caso particular de la escuelita de Famaillá, nosotros nos valemos mucho del libro que escribe Agdel Vilas, que era quien comandaba el operativo Independencia antes de Bussi. Entonces es muy importante también recurrir a ese material que nos permite demostrar que el objetivo no es lo que dice el texto del decreto operativo Independencia. El objetivo era otro. Y el objetivo tenía que ver con la destrucción de lazos sociales que al día de hoy persisten y que dan pie, ¿sí?, a los discursos de odio. Lo otro que es muy importante en esto de la pedagogía de la memoria es poner en debate los vínculos entre el pasado y el presente. ¿Sí? Estas continuidades y permanencias que se nos plantean. Y
el pasado, eso, y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? que nacieron, por suerte, nacieron y crecieron en democracia, maravillosamente, ese pasado que a muchos nos atraviesa y para ellos es algo lejano, absolutamente lejano. Entonces, poder entender que ese pasado no es pasado, sino que es presente. Y que muchas de las prácticas que aparecen hoy y que están hoy y que se reflejan en los discursos de odio, están enraizados en ese pasado. Entonces, la necesidad de poder preguntarnos de qué pasado está hecho de nuestro presente. ¿Por qué pervive hoy en Tucumán el tema del no te metas? ¿Por qué figuras como un genocida puede tranquilamente presentarse a elecciones y ganar las elecciones? ¿Sí? Y lo otro, yo decía, el tema de una memoria reflexiva. Pensar qué sentido tiene como sociedad que nosotros podamos recuperar espacios del horror y convertirlos en espacios de esperanza, en espacios de promoción de derechos, de poder pensarnos como colectivo, como sociedad, ¿sí? De qué manera, a partir del conocimiento de ese pasado, nosotros podemos, a partir de la reflexión, poder pensarnos y repensarnos colectivamente en la construcción de una sociedad mucho más inclusiva, mucho más democrática, mucho más respetuosa de las diferencias, ¿sí? Y por último, como no veo lo que está acá, me voy a dar vuelta, discúlpenme. Bien, eso, la promoción de una cultura de derechos humanos, ¿no? Y no solamente pensando en los derechos humanos solamente desde el pasado, desde nuestro pasado reciente, porque hay una confusión, ¿no? Hay gente que cree que solamente los derechos humanos están circunscriptos a cuestiones vinculadas al pasado reciente, no, sino que tiene que ver con un montón de cuestiones que nos atraviesan cotidianamente y en donde se requiere que construyamos todos juntos una ciudadanía comprometida, porque, a ver, nosotros siempre decimos, no se puede defender lo que no se conoce, ¿sí? No se puede, porque además esa es otra cosa. Nosotros cuando hacemos el recorrido, va a sonar a chivo, ¿no? Pero les invito a que vayan al espacio, que nos acompañen, ¿sí? Porque también estoy pensando últimamente si la palabra de recorrido guiado es lo que correspondería en vez de recorrido construido, ¿no? Construido colectivamente, por ahí me parece que debería ser lo más adecuado, porque eso nos pasa cuando la gente llega, y sobre todo gente grande, cuando trabajamos con docentes, y automáticamente aparecen recuerdos y memorias de ese pasado reciente. Y lo otro y esto de poder pensar que nosotros, les decía ahí en nuestro trabajo, lo que hacemos es invitarlos a pensarnos individualmente en cuál es el lugar que le damos al otro en nuestra cotidianeidad. ¿Qué mirada tenemos? Yo siempre digo, yo no soy la Madre Teresa de Calcuta. Yo también suelo tener discursos discriminadores y por suerte me doy cuenta, ¿sí? Y creo que eso es muy importante, porque, bueno, como se decía acá, a veces nosotros que somos un poquito más grandes, hemos sido educados en una mirada, en una perspectiva, pero el gran desafío que tenemos es realmente de construirlo, modificarlo y estar alertas cuando nosotros desde nuestro discurso también estamos promoviendo discriminación, exclusión, etcétera, etcétera. Y pasó y lo último, ¿lo podés pasar, por favor? Ahí está, gracias. Y lo otro, no, creo que es el anterior, a ver. Sí. Sí, no, está bien, perfecto, perdón. No, el anterior, por favor. No, el que sigue. Ahí está. Y lo otro que decía, el otro tópico es el tema de la institucionalización y el compromiso estatal. Miren, no puede
siempre digo que la construcción colectiva de la memoria no puede estar, siempre decimos en el equipo, condicionada a la buena voluntad o al compromiso de quienes están en los gobiernos de turno. Por suerte, acá en la provincia, y eso lo voy a rescatar, si bien nosotros empezamos a funcionar en un contexto complejo, con un gobierno que empezaba a quitar el presupuesto, todo lo vinculado a derechos humanos, por suerte acá el Ministerio de Educación de la provincia es quien sostiene prácticamente desde un primer momento el área educativa del espacio. Todos los que conformamos el área educativa somos docentes, que nos paga nuestros salarios el Ministerio de Educación, y eso ya es muy importante. Pero nosotros decíamos, bueno, pero por ahora tenemos viento a favor. ¿Qué pasa mañana si de repente en el contexto provincial cambia? Entonces, qué importante que es la institucionalización de estos trabajos. Y a partir de eso es que nosotros promovemos la creación del Centro Educativo Ana María Sosa, que depende del Ministerio de Educación, que tenemos un CUE, que no sé si, creo que no conocerán acá la gran mayoría qué es, pero es como una especie del documento de identidad del centro educativo y que nos permite recibir fondos y que de última va a ser mucho más difícil si nos quieren borrar de un plumazo, porque somos una institución, ¿se entiende? Y lo otro que pensaba es, si bien tenemos legislación y acá hay quien sabe mucho del tema, no es suficiente la legislación, porque lamentablemente la legislación no se cumple. Entonces deberíamos pensar en otras herramientas, porque si bien hemos avanzado con juicios, no tan solo a los responsables materiales de los crímenes, sino en muchos casos también de sus cómplices, y me estoy refiriendo a medios de comunicación, ¿sí? Pienso medios de comunicación, empresas como Ingenios Azucareros, etcétera, etcétera. Es tremendo que aún se siga promoviendo, y pienso en el caso puntual de Facundito Ferreira, gracias chicas. Facundito Ferreira, que todos se acuerdan, un chico de 13 años asesinado hace no mucho tiempo por la espalda, por la policía. Y si nosotros leíamos a la Gaceta y leíamos a los foristas de la Gaceta, era tremendo los discursos de odio que se promovían a través del diario local. Y el diario local no hacía nada para poner freno a esos discursos de odio. Seguramente andaba choreando, uno menos, y otra serie de cosas aberrantes como las que acabo de decir. ¿Sí? Entonces, es muy, pero muy importante que nuestros representantes y también nosotros como comunidad podamos pensar qué otras herramientas, qué otras alternativas tenemos para luchar en contra de esto. Y ahora sí, pásame la última. Bueno, no voy a adentrarnos, pero solamente para que lo vean, la cantidad de nosotros tenemos trabajos con universidades, articulaciones con, por si ha dicho, el Ministerio de Educación y otras organizaciones sociales y no gubernamentales que nos permiten seguir construyendo. Para cerrar, 3 minutitos y nada más, que es lo que dura, creo que un poquito menos, voy a compartir un videíto con ustedes que trata de sintetizar el trabajo que hacemos desde el espacio. Muchas gracias.
Famaillá significó para mí volver la mirada a nuestro pasado para reconstruir nuestro presente desde otra perspectiva como ciudadanos de derecho. Tener la posibilidad de capacitarme en un lugar tan emblemático, simbólico como la Escuelita de Famaillá, me lleva a convertir el dolor en memoria activa. Transitar los espacios de la Escuelita de Famaillá significa para mí honrar la vida. En este lugar, donde en un momento de la historia fue habitado por el odio y la muerte, hoy nuestra misión es llenarlo de amor y de vida. Para mí estar hoy en la Escuelita de Famaillá realizando un trayecto formativo es una oportunidad única para resignificar un pasado reciente doloroso del que no se me habló cuando fui estudiante. Conocer la historia de las víctimas de este que fuera el primer centro clandestino de detención del país es poder meterse en las vidas de esas personas y llevar eso a nuestras aulas para que lo conozcan nuestros alumnos y poder trabajar la importancia del respeto a los derechos humanos. Bueno, muchas gracias Laura Bravo, y vamos a pedirle ahora a Julio Pantoja que su participación. Julio fue documentalista, periodista, docente y activista, arquitecto y técnico fotográfico y, entre otras cosas, dirige la Bienal Argentina de Fotografía Documental. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por permitirme estar acá. Muchísimas gracias. Hablar de testimonio es también hablar de fotografía. Las fotografías, las imágenes en general, son ontológicamente un testimonio. El testimonio está en su esencia. En consecuencia, las imágenes son una herramienta fundamental en la construcción de lo que entendemos como verdad. Y tienen una relación directa con los temas que nos convocan, vinculados a acontecimientos atroces que son cuestionados a partir de discursos negacionistas y su consecuencia. Perdón, ¿podemos correr un poquitito la mesa para sí, atrás? Perdón. Así podemos ver también nosotros. Ay, es que espera, cuidado porque es un Ok. tablón. Y Bueno, no, entonces estamos haciendo el lío. Perfecto. Guarde. Perdón. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, retomo, decía que en consecuencia las imágenes son una herramienta fundamental en la construcción de lo que entendemos como mundo, como verdad, a partir de hechos, y tienen una relación directa con los temas que nos convocan, vinculados a acontecimientos atroces que son cuestionados a partir de discursos negacionistas y su consecuencia, que es favorecer la promoción del odio y el desprecio por el otro. Negar un hecho es hacer de cuenta o francamente decidir que algo no ocurrió, y punto. No ocurrió porque yo lo decido así, o como dice el estribillo de una canción popular muy divertida, en este caso refiriéndose a una infidelidad, yo no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó. Este es el punto. El recuerdo que no aparece puede negar el hecho en cuestión. El recuerdo, en términos individuales, puede no aparecer por diversas cuestiones legítimas, pero también por decisión política. Este es el no me acuerdo que escuchamos hasta el hartazgo en cualquier pretensión de justicia ante un genocidio, desde los juicios de Nuremberg hasta los actuales juicios por los crímenes de lesa humanidad a los responsables de la dictadura argentina. Es el no me acuerdo sobre el cual se busca construir nuevas realidades. Desmontar esta pretensión requiere de pruebas, entre las cuales el testimonio es una herramienta privilegiada de ejercicio de memoria.
Y si hablamos de testimonio, es ineludible hacer un subrayado muy especial en el rol de las imágenes, en todo tipo de imágenes. Las imágenes son fundamentales en la construcción de imaginarios y de su permanencia en el tiempo. Es la herramienta de mayor pregnancia, es la que permite que una escena quede grabada en el inconsciente con más facilidad. Es un sistema de códigos comunicacionales que tiene el privilegio de ser polisémico, que puede hacerse entender y por lo tanto también puede, potencialmente, sensibilizar a los más diversos grupos y estratos sociales. Es casi universal. Leticia Rigat, investigadora rosarina del CONICET, en su ensayo Cuerpos Marcados, la imagen como documento, testimonio y crítica social, nos dice, cito, cuando una fotografía se presenta como imagen documental, nos está indicando que parte de un referente real y nos indica un modo de relación con dicho referente, al que asumimos como auténtico. De esta manera, la práctica o el espacio discursivo en donde circula la fotografía intervienen en la interpretación de la imagen y la relación que el receptor establece con ella. Durante más de 200 años entendimos que si algo está en una foto, existe. Una foto es el testimonio inapelable de que un hecho ocurrió, de que una persona existió, de que una cosa estuvo ahí. Esto lo establecía una especie de contrato social que todos aceptábamos. Así hubieron fotografías determinantes que fueron parte de los testimonios presentados en juicios para mostrar la verdadera magnitud del horror de los genocidios más importantes del siglo XX, como las fotos de las víctimas del Holocausto o las tomadas por James Natchway en la masacre de Ruanda. Sonamos, parece. Ahí está. O los retratos de los niños y niñas prisioneros de las fuerzas del Khmer Rojo en Camboya, o las fotografías de las y los detenidos desaparecidos sacadas desde la ESMA en su ropa interior por este verdadero héroe que fue Víctor Basterra, o mucho más cerca en el tiempo y en el espacio. ¿A dónde tengo que apuntar con esto? Ahí está. No era esta, pero bueno, no importa. Las fotos de las fosas de Arsenales, de la escuelita de Famillá o del Pozo de Vargas, acá nomás en nuestro Tucumán. La historia, nuestra historia y la de nuestras luchas están sostenidas en gran parte por la fuerza testimonial de estas fotografías. Hasta acá fueron las herramientas y el uso que le vinimos dando para luchar por la memoria como concepto fundacional de nuestra Argentina postdictadura. Y así fue por mucho tiempo. El problema se nos presenta ahora, en la actualidad, porque este contrato de veracidad, que era su fortaleza, cambió radicalmente. El acuerdo se rompió. Una foto ya no es necesariamente una representación de la verdad en términos culturales. Se puso en duda lo que dice una imagen. Y esto facilita las cosas para los generadores de fake news y constructores de realidades paralelas que determinan, o por lo menos fortalecen, el negacionismo. Hasta no hace mucho tiempo, lo que veíamos en una foto nos daba la tranquilidad psicológica de tener ante nuestros ojos algo verídico. Hoy no. Ante algo que no cierra con nuestra idea, de lo que debiera ser, el primer impulso que tenemos es el de no creer, o por lo menos de sospechar de que estamos en presencia de una imagen manipulada por el famoso Photoshop. Nos pasa a todos, sin distinción de posicionamientos ideológicos o de clase o de formación. Esto implica un cambio de paradigmas que necesitamos identificar para intentar resolver el problema. En tiempos de posmodernidad, la duda y el escepticismo se instalaron casi como una posición filosófica colectiva que conlleva el impulso de pensar que la realidad es solamente lo que queremos creer, lo que nos conviene, o peor todavía, lo que decidimos que sea, aunque sepamos que no es así. Y a eso deberíamos contraponernos. La batalla que nos espera es tremenda, porque estos impulsos vienen desde el inconsciente y tampoco distingue entre propios y ajenos. Por lo tanto, la lucha debería empezar por nosotros mismos. ¿Cómo escapamos a esto? No tengo una respuesta acabada.
pero sí entiendo el desafío que tenemos para pensar en el uso de las imágenes, quienes ocupamos espacios en lugares con algún tipo de influencia sobre los modos de percepción de la realidad de la sociedad. Hablo de la academia, del periodismo, de la justicia, de la política, de las artes, etc. Para abordar con seriedad esta problemática, en primer lugar conviene mirar la historia de la fotografía y entender que esa verdad de la que hablamos y en la que muchas veces nos apoyamos, en realidad nunca fue inherente a esta técnica de captura de imágenes, sino algo que construimos subjetiva y colectivamente. Porque desde lo estrictamente técnico siempre fue posible manipular y consecuentemente mentir, haciendo abuso de ese contacto de veracidad del que hablamos. Vale como ejemplo fotografías tan antiguas como el conocido retrato de Abraham Lincoln. No responde. Ufa. Ahí está. O las fotos de la relectura estalinista sobre la revolución bolchevique, donde, por ejemplo, se cepillaba a León Trotsky de la escena, y así hasta nuestros días. Sin embargo, el negativo original, generado por una operación física, óptica en este caso, y mecánica, fue siempre la garantía de ese vínculo físico, matérico, de la fotografía con lo fotografiado. Con el advenimiento de las imágenes digitales se pone en cuestión no solamente a esta relación entre el referente y su representación, sino a la fotografía misma. Paso a explicar. En principio, cualquier fotografía digital puede modificarse de forma perfecta sin que perito alguno consiga determinar si hubo o no manipulación. Para entender esto, hay que pensar que cualquier cosa digital, la que sea, incluso las fotografías, se reducen a una secuencia de unos y ceros y, por lo tanto, admite una modificación perfecta. Pero esto tiene solución. Aunque con alguna dificultad por la proliferación de formatos de archivos de imágenes, esto es posible resolver por el simple hecho de usar el formato RAW, que quiere decir crudo en inglés, que permite modificaciones no destructivas, es decir, que siempre se puede volver a la toma original, aunque se la haya modificado infinidad de veces. Esto equivale a recurrir a los antiguos negativos y, por lo tanto, puede funcionar del mismo modo en cuanto a su carácter de testimonio o de documento. Y acá hago un paréntesis. Sería muy importante que la justicia tome nota de este detalle a la hora de determinar definitivamente la originalidad o no de una fotografía. Ahora, cuando nos planteamos el problema de la falta de credibilidad desde las construcciones subjetivas intervinientes, el problema es infinitamente mayor, porque entra en juego la cuestión del índex. Esto, dicho de un modo más llano, sería que la fotografía digital ya no necesita de la existencia física de lo fotografiado y, consecuentemente, se puede inventar lo que vemos. Recordemos esto de los unos y ceros. Esto es un hecho y se perfecciona cada día con el desarrollo de la inteligencia artificial. A ver. Ahí está. ¿No? A modo de ejemplo, recordemos la fotografía de Simón Bolívar que presentó en público el presidente venezolano Hugo Chávez hace ya algunos años. ¿Es una fotografía? No lo sé. Técnicamente sí, pero conceptualmente no, porque no hay un referente. Está totalmente construida por una cadena de unos y ceros, cosa que siempre se explicó, nunca se trató de engañar con esto, siempre fue así. Pero volvamos a las imágenes y a los imaginarios. Como vemos, las estrategias para dar estas nuevas batallas culturales desde las imágenes ya no pueden sostenerse, al menos no solamente, desde el testimonio directo o desde el procedimiento mecánico del dispositivo de captura, como lo hicimos durante casi 2 siglos. Ahora bien, ante este panorama de crisis instalado en el corazón mismo de las imágenes, ¿qué pasa con nuestras subjetividades? ¿Qué hacemos con los mundos que todos nosotros y nosotras construimos en base a las imágenes que produjimos y consumimos? ¿Cómo sostenemos nuestras conquistas? ¿Cómo desmontamos los discursos que niegan nuestra historia, nuestras fotos, nuestros dolores, nuestros muertos y desaparecidos? ¿Cómo separamos la paja del trigo? Desde ya que pensar salidas exclusivamente desde lo técnico sería por lo menos miope. La batalla sigue siendo cultural y por lo tanto excede, aunque contiene, a las imágenes.
El camino es largo y difícil, con avances y retrocesos. Es aportar a la construcción de imaginarios sociales desde la ética y la honestidad intelectual, trabajar la credibilidad en las fuentes emisoras de mensajes, que en muchos casos somos nosotros mismos. No hay más secretos. Para esto necesitamos trabajar nuevas operaciones comunicacionales acordes a los tiempos y su diversidad, y multiplicar nuestros esfuerzos e imaginación. Deberemos trabajar sobre múltiples plataformas que se combinan y articulan simbióticamente sin esperar un rótulo o un título, como antes podían ser los medios de comunicación, el arte, la política, etc. El nuevo escenario es todo eso, pero junto y mezclado. Y la respuesta debe ser acorde y también múltiple. En este contexto, y para aportar a la comprensión de estas cuestiones de época, me gustaría poner el foco en ciertos fenómenos sociopolíticos que se dan alrededor de las imágenes en los cuales se articulan nuevas formas discursivas mixtas. En este escenario de disputa, el de la apropiación del sentido y la carga simbólica de las imágenes, o de los objetos, de los lugares, que finalmente también redundan en imágenes, se genera una nueva tensión estética y política, una concepción dinámica y activa versus una mirada conservadora y estanca, un clásico. Desde esta perspectiva voy a dar algunos ejemplos del uso performativo de estas imágenes como recurso comunicacional y de construcción de sentido, a favor de la memoria en este caso, en el último medio siglo en la Argentina. Se resiste esto. Ahí está. El primero, y tal vez más importante, fue la decisión de las madres de marchar alrededor de la pirámide de Mayo, creando una escena inédita de altísimo impacto visual y político. Pero aun cuando esto no haya sido un gesto volitivo, el resultado fue una imagen que vive en la cabeza de millones de personas alrededor del mundo. Otro punto de quiebre... ¿Hay algún problemita? Mira. Otro punto de quiebre fue la irrupción de los escraches de hijos, con el apoyo de colectivos como el Grupo de Arte Callejero, quienes mixturaron de manera muy exitosa la propuesta artística con la necesidad política de visibilización de la protesta, señalizando las casas y barrios donde vivían genocidas que no habían sido alcanzados por la justicia. También, de un modo espontáneo, cobraron cuerpo en nuestro imaginario las fotos de los desaparecidos y desaparecidas sobre las sillas o en manos de los familiares en los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país. Todos estos, acá pasó sin permiso esto, bueno. Todos estos son modos de responder desde y con las imágenes a los avances de estas posiciones y acciones que promueven el olvido y el odio, produciéndolas, usándolas, contextualizándolas, reproduciéndolas, dándoles circulación, comentándolas, en definitiva, dotándolas de sentido. No es muy diferente en las formas a lo que se vino haciendo durante muchísimo tiempo, pero tiene de nuevo la urgencia y el volumen con que esta respuesta debe ser planeada y ejecutada en el día a día. Nos lo exige el clima de época y el conocimiento de la historia, porque los ataques, censuras y autocensuras y estas múltiples formas de violencia se multiplican y acortan sus frecuencias aceleradamente. Es aquí y ahora. Desde vandalismo a obras de arte en un contexto de intolerancia, hasta un energúmeno apuntando con un arma a la cabeza de la vicepresidenta y un sinfín de manifestaciones intermedias, son solo la punta del iceberg de cosas que no queremos volver a vivir. Así, con un clima de insultos, hostigamiento y empoderamiento de discursos de rechazo al otro, comenzaron catástrofes humanitarias como el mismísimo Holocausto o la dictadura cívico-militar argentina, etiquetando de subversivo a todo aquello que no venía bien a sus intereses o a los de sus patrones del poder político. Lamento mucho tener que admitir que esta escalada de discursos de odio e intolerancia que vivimos hoy me suena a música conocida. Ya está entre nosotros y no es una metáfora. Es una realidad que provoca enojo, rechazo, pero también miedo, censura y autocensura. Y suma el clima de hostilidad permanente que facilita el diálogo perverso entre los caminos paralelos de la violencia simbólica y la violencia física. Como miembro del colectivo de productores culturales de la provincia de Tucumán, con mucha tristeza, cito como ejemplo lo sucedido con los ataques y amenazas a la artista plástica Carlota Beltrame por su obra Al revés de la trama,
la censura de la obra La puta mejor embalsamada, que no pudo ser presentada en la fiesta provincial del teatro del año pasado, y de modo especial, ya que me toca directamente por ser director del festival que las cobija, los ataques y amenazas que recibimos y que destruyeron las obras de Res y de Ananquea Sef en diferentes ediciones de la Bienal Argentina de Fotografía Documental. En este último caso, por una iniciativa de los mismos participantes del festival, se decidió coser el cartel roto, a modo de reparación y desagravio hacia la autora, la Casa Histórica, que viene adjunta a la idea de independencia, y a la comunidad misma que tuvo que soportar estos gestos de violencia. Como epílogo, una foto del cartel surcido frente a la fachada y una caminata por las calles céntricas portando su mensaje de construir belleza y amor activamente fue acompañado por aplausos. Esta vez hubo final feliz, pero pudo no ser así. Para terminar, quiero contarles a modo de anécdota algo que me llamó mucho la atención en oportunidad de unos viajes a China, donde pude hacer alguna mínima inmersión a esta maravillosa cultura. Los chinos, atravesados por el confucianismo, una filosofía que viene del año 500 a.C. y que se podría entender como una ética social y humanista de un sistema centrado en los seres humanos y sus relaciones, tiene un gesto corporal muy interesante para hablar del futuro. Señalan a sus espaldas. Cuando pregunté por esta curiosidad, me explicaron que tiene que ver con poder avanzar, incluso de espaldas al futuro, si los ojos van viendo y aprendiendo del pasado. Muchas gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Vamos a tener la posibilidad ahora de escuchar a Ellen Gutkowski, Ellen Goldstein de Gutkowski, sobreviviente del Holocausto, cofundadora de Generaciones de la Shoah en Argentina, responsable de la divulgación de la vida de los niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y que ha publicado ya 4 libros, y te agradecemos mucho, Ellen, que puedas brindarnos tu testimonio como sobreviviente. ¿Sí? ¿Empiezo? Adelante. Te escucho. Bueno, creo que tengo poco tiempo, entonces voy a limitarme a lo esencial. Yo soy una niña escondida, o era una niña escondida, fui una niña escondida. Llamamos, entre los sobrevivientes, llamamos niños escondidos a todo sobreviviente que tenía entre 0 y 12 años cuando estalló la guerra. Yo tenía 0 años, nací 5 meses después de empezar la guerra. Y 5 meses también antes de que los alemanes entraran en París. Unas muy pocas cifras para ubicarnos. La Segunda Guerra Mundial, que empezó el 1 de septiembre del 39 con la invasión alemana a Polonia, fue la más mortífera de todas las guerras. Hizo 60 millones de víctimas entre civiles. Fue una guerra global, civiles, militares, 60 millones. De estos 60 millones, 6 millones fueron víctimas judías, una tercera parte del pueblo judío. De estos 6 millones de víctimas judías, 1,5 millones eran niños o adolescentes. Solamente quedaron en Europa 100.000 niños y adolescentes judíos de todos los que habían antes de la guerra, es decir, más o menos un 10%. Ahora uno se puede preguntar por qué esa cantidad, esa proporción tan anormal, si me puedo permitir ese adjetivo,
no hay nada normal en una guerra, pero ¿por qué tanta proporción, una proporción tan enorme de niños víctimas, cuando en general en las guerras que se conocían como las guerras clásicas, los niños en general eran la cantidad menor de víctimas? O sea, se trataba en general, tampoco fue, o sea, siempre es cierto, pero se trataba de cuidar más a los chicos. Resulta de que la guerra en sus primeros tiempos, hasta el 42, fue, digamos, estoy hablando del caso francés, quiero aclarar. Los primeros tiempos, desde el ingreso de Francia a la guerra hasta el año 42, hubo muchísimas restricciones, persecuciones. Los judíos que habían llegado a Francia, la mayoría desde Polonia u otros países, pero muchos eran polacos, como mis propios padres, a principios de la década del 30, habían llegado a Francia en busca de la tan famosa liberté, égalité, fraternité, ¿no? La divisa francesa, tan bella, y en realidad les había ido bastante bien al principio, hasta que el nacionalsocialismo en Alemania empezó, digamos, a ponerse, a conocerse y a tomar el poder. Mis padres, que se habían hecho una pequeña situación bastante, mejor que en Polonia, de pronto se encontraron en un círculo tremendo de limitaciones. Ya no se podía viajar si no era en el último vagón del metro, lo mismo en el colectivo. Los profesionales como abogados, maestros, médicos, ya no pudieron ejercer, tuvieron que entregar sus gabinetes o lo que sea a gente no judía. Los chicos no podían jugar en las calles, en los parques públicos, que estaban prohibidos para perros y judíos. Poco a poco se les impidió el trabajo, no solamente a los profesionales, sino también a los talleristas, a los empresarios, a los que tenían comercio. Se creó el comisariado a las cuestiones judías, que se creó específicamente para sacar todos estos recursos económicos de los judíos, como negocios, etcétera, y entregarlos a manos arias, es decir, a manos no judías. Eso se llama el proceso de arianización, del cual obviamente mi papá también fue víctima, y al poco tiempo, digamos, ya los judíos no tenían de dónde sacar una fuente de trabajo. No, la mayoría de ellos no tenían economías. Había dos tipos de judíos en Francia en aquel momento. La gran mayoría eran judíos extranjeros, que todavía no tenían la nacionalidad francesa, que la habían solicitado. Mi papá ya la había solicitado 3 veces antes de la guerra, pero no se la otorgaban tan fácilmente. Había que hablar muy bien en francés, estar más, digamos, íntimamente ligado a la cultura francesa, cosa que los judíos querían, pero no se podía hacer tan rápido. Entonces, esos judíos extranjeros tenían mucho más dificultades que los judíos de larga data instalados en Francia. Esos eran los judíos de souche, los judíos franceses, entre comillas, de verdad. Y para ellos fue mucho más fácil, por lo menos durante los primeros tiempos. Después las condiciones fueron iguales para ellos. Entonces, volviendo al momento en que estalla la guerra, mi papá se enrola
así como la gran mayoría de los extranjeros, de los recién llegados, no solamente judíos, sino había otros extranjeros en Francia que habían llegado a Francia, porque en ese momento Francia atraía a la gente necesitada de trabajo y de la libertad de estudio para sus hijos, cosa que no se daba, por ejemplo, en Polonia. Mi papá, entonces, como muchos otros, se enrola para defender a su nueva patria contra los alemanes y se enrola enseguida después de la declaración de guerra de Francia, el 3 de septiembre del 39, pero no va a ser llamado bajo bandera, sino en mayo del 40, unos meses más tarde, cuando ya los alemanes están en las puertas de Francia. Es llamado entonces, es convocado, lo mandan a un campo de entrenamiento, pero lamentablemente Francia, apenas los alemanes han entrado a Francia, a los pocos días entran a París, que es declarada ciudad abierta para evitar el destrozo de la capital francesa, y pocos días después el maréchal Pétain, que ha tomado el gobierno, decide que Francia no está preparada para enfrentar a la maquinaria extremadamente perfeccionada para aquel tiempo de los alemanes y prefiere rendir Francia a los alemanes. Eso es un tema, digamos, que no entraremos en esto ahora. El gobierno pasa al sur de Francia. Francia es dividida en varias zonas. Las dos más importantes son la zona norte, con París, y la zona sur, digamos más o menos a la mitad, hay una línea que se llama la línea de demarcación, una frontera artificial, que va a separar las dos Francias. La otra, la del sur, se llama libre y todavía no está ahí la presencia alemana, cosa que no va a durar mucho tiempo. Entonces, cuando Francia se rinde, los que se han puesto voluntarios ya no tienen razón de estar en los campos de entrenamiento porque Francia ya no precisa ejército. Al haberse rendido, no tiene que tener ejército. Mi papá vuelve en agosto del 40, estamos en agosto del 40, las cosas son cada vez más difíciles. Por ejemplo, además de lo que yo les dije anteriormente, no va a haber posibilidad de trabajar. Se hace el primer censo de los judíos obligatorios, creo que en mayo del 40, bueno, no estoy muy segura de la fecha, pero digamos que se hace el primer censo donde todos los judíos tienen que registrarse con nombre, apellido, familia y dirección. En general los judíos fueron a censarse porque todavía pensaban que Francia no podía ser un país igual que Alemania, no podían pensar que ese censo que se les pedía, al cual se les pedía concurrir, iba a servir después, muy poco tiempo después, para ubicarlos más fácilmente. Entonces una gran mayoría de judíos se fueron a censar. Después hicieron el estatuto, el primer estatuto de los judíos de Francia, que venía a ser un poco como las leyes de Nuremberg, o peor, determinando quién era judío y quién no. La diferencia con Nuremberg era que en Francia se remontaba, o sea, se decía que era judío el que tenía hasta, digamos, los abuelos judíos. Creo que en Nuremberg era una sola generación, en Francia eran dos. Después hubo otro estatuto que lo vino a perfeccionar un poco más, y empezaron a aparecer
las redadas, de las cuales seguramente todos ustedes escucharon hablar, redadas para, digamos, convocaciones o directamente arrestos masivos en las calles, con el pretexto y dirigidas solamente a hombres de 18 a 45 años, con el pretexto de que se necesitaba hombres para trabajar. A estos hombres que en general no se resistieron porque pensaban que Francia no podía engañarlos, entonces no hubo resistencia. Los franceses acataron las órdenes de encontrarse en tal y tal lugar, fueron llevados a campos de concentración cerca de París, como Drancy, como Bonne-la-Rolande, como Pithiviers, que eran los más famosos en aquel tiempo y que en realidad habían sido construidos para prisioneros alemanes, porque Francia pensaba que iba a hacer alemanes prisioneros. Fue al revés. Empiezan entonces las redadas. Mis padres, yo tenía un hermano 9 años mayor que yo. Mis padres, mi hermano y yo estamos viviendo como se puede. Hay muy poca comida. Los judíos no pueden ir a hacer las compras sino después de una hora en que ya no queda nada. Todo se vende a precios de mercado negro si no tienes una tarjeta de racionamiento. Todo el mundo la tenía, pero era muy, muy escasa la cantidad de cosas que te permitían comprar por mes. 300 gramos de azúcar, 200 de aceite, en fin, cosas en que realmente después había que recurrir a otras fuentes para conseguir alimentos. Pero con esto y todo, si bien es cierto que hubo mucha gente que trató de huir de las grandes ciudades justamente por el tema de la comida y de las persecuciones, del miedo, mis padres quedaron en París. No teníamos, en aquel tiempo todavía no teníamos dónde ir, mis padres no conocían a gente fuera de París, así que nos quedamos, a lo mejor pensando que todo esto se iba a aplacar de a poco. No se aplacó. Las redadas se hicieron cada vez más frecuentes, y en julio del 42, a principios del mes de julio del 42, empezaron a correr rumores de que iba a haber una redada y que esa redada iba a ser bastante más cruenta que las otras. Como hasta ese entonces, como les dije, solamente eran los hombres los que estaban en la mira de los policías, mi papá se fue a esconder a un pueblo cercano a París, donde un amigo lo invitó a él y a otras personas, a otros hombres, para que se escondieran mientras la redada iba a transcurrir en París. Todos estos hombres que se fueron a esconder dejaron a sus mujeres y a sus niños en sus departamentos respectivos en Francia, en París. Y hago hincapié en eso. No es que se fueron a esconder dejando a su familia en París porque eran cobardes o insensibles, sino que hasta ese momento la ley de las redadas era para los hombres. Pues esa redada, la gran redada, la Grande Rafle, sucedió en 16 y 17 de julio de 1942, no apuntó solamente a los hombres, sino también a familias enteras. Y esa es, el quiebre, es el momento en que los judíos se dan cuenta de que ya no se puede especular de ninguna manera con quedarse en París y tampoco en otras grandes ciudades, porque las redadas ya se llevan a familias enteras. Y ahí entonces lo que se pensaba o se quería pensar hasta entonces, de que las redadas llevaban hombres para trabajar,
todo eso se cayó y se dieron cuenta de que las redadas, si llevaban a familias enteras, enfermos también, viejos, hijos, niños, no podía ser para mandar a la gente a trabajar, no podía ser para mandarlo a este hipotético Israel nuevo en Polonia, que nadie sabía de qué se trataba. Entonces, bueno, cuando sucedía una redada, los policías, obviamente, eran los policías franceses que acataban las órdenes nazis. Los nazis habían ordenado la detención ese día de 27.000 judíos. Por suerte, si puedo decir, solamente, entre comillas, se llevaron 13.152 adultos, de los cuales 4.100, se llevaron 13.152 judíos, de los cuales 4.115 eran niños y adolescentes, una proporción enorme. Mi hermano de 11 años en ese momento y yo de 2 años y medio tendríamos que haber estado entre estos 4.115 niños que ese día fueron apresados, llevados al terriblemente famoso Velodrome d'Hiver y luego al campo de Drancy para ser deportados. De estos 4.115 niños, ninguno volvió. Nosotros tuvimos la suerte de vivir una especie de milagro. En el edificio donde vivíamos había varias familias judías, todas fueron arrestadas. Nosotros no, fuimos la única familia que no fuimos arrestados. No lo tengo muy claro. Mi mamá le había dicho a mi hermano que no iban a contestar si se golpeaba la puerta. Eso era muy ingenuo de parte de mi mamá, porque en general los alemanes que sabían por el famoso censo que en ese departamento vivían judíos, tiraban la puerta abierta. Eso es lo que les pasó a varios de mis compañeros de mi libro, que intentaron no contestar y que se encontraron de pronto con 3 o 4 policías en el departamento porque habían tirado la puerta abierta. Nosotros no vivimos ese drama y por eso yo hasta el día de hoy, a pesar de haber hecho investigaciones al respecto, no sé bien por qué tengo mis dudas ahora de que mis padres no se han registrado en ese primer censo, porque si no era casi imposible de que hayamos quedado sin ser arrestados ese día. Bueno, total es que es la bisagra de esa Grande Rafle, es la bisagra, el momento en que mi madre, que se ha quedado en París con mi hermano y yo, se da cuenta de que no se puede quedar más. Espera 1 o 2 días o 3 hasta que las cosas se tranquilizan, se toma el coraje de irse al pueblo donde está mi papá, conmigo y con mi hermano, que es un pueblo muy cercano, Ville-Sainte, y allí mis padres van a tomar la decisión, así como la van a tomar 60.000 otros padres, de intentar pasar a la zona sur, que todavía se podía, pero algunos se fueron de A1, de A2, nosotros éramos 4. Mi hermano me llevaba 9 años, mi hermano estaba circuncidado, no podía pasar por no judío. Yo tenía 2 años y medio, no tenía marca en mi cuerpo, podía pasar por católica. Y mis padres van a tomar entonces la decisión que creo que debe ser la más difícil que pueden tomar unos padres en una circunstancia de estas, es de separarse de su hijo más chico y dejarlo en una familia que no conoce. O sea,
Estábamos en ese pueblo, como les digo, invitado por un amigo. Ese amigo de mi papá seguramente que conocía a algunas personas católicas de la zona y seguramente que fue él o su señora que recomendaron una casa a mis padres para que yo pudiese quedarme con ellos. Así que mis padres me dejan y van a intentar pasar a la zona sur con mi hermano. Bueno, ahí, digamos, nuestras historias se bifurcan. Está mi historia por un lado y la historia de mis padres y de mi hermano por otra. Logran pasar la línea de demarcación, que era difícil, peligroso, había que encontrar una persona muy tipo Baquiano, que conociera bien la zona y que conociera sobre todo los horarios de las guardias, de los soldados, quienes eran más permisivos, quienes no. Bueno, a ese pastor Baquiano había que pagarle, obviamente, y hubo Baquianos honestos y Baquianos no honestos. Ellos tuvieron la suerte, en toda persona que ha sobrevivido, el factor suerte ha sido primordial. Se han salvado gente que por ahí no era ni fuerte, ni sana, ni inteligente, ni más viva, sino que la suerte en todo, o sea, todo eso era necesario y aportaba, pero el factor suerte era el decisivo finalmente. Mis padres entonces pasan la línea de demarcación, llegan a la parte sur, se ubican en un pueblo, Pierre-de-Bresse, donde van a estar relativamente bien durante un año y pico. Mi papá trabaja en el campo, ayuda, se ganan los pesos. Mi mamá todos los días va recorriendo la zona para conseguir algo de comida. Mi hermano va al colegio, no siempre, pero fue al colegio. Y todo hubiese transcurrido perfectamente hasta fin de la guerra si el 3 o el 2 de marzo de 1944, cuando la resistencia francesa ya estaba muy activa en el interior del país, si no hubiese sido por un atentado perpetrado por la resistencia francesa contra 2 soldados alemanes que casualmente estaban en el pueblo, mis padres se hubiesen quedado sin duda hasta que terminara la guerra ahí. Pero el atentado, cuando pasaba algún tipo de atentado de este tipo, las represalias siempre eran tremendas. Los alemanes iban por todos lados buscando judíos irresistentes y mis padres optaron por huir con mi hermano. Yo no sé exactamente cuál fue la razón por la cual eligieron volver al norte, que estaba prohibido, pero bueno, ellos volvieron y no les pasó nada y se dirigieron a un pueblito no muy lejos de donde yo estaba y no muy lejos de París, que se llama Les Coudreaux. Y una vez mi hermano, cuando yo le pregunté, me contestó de que habían elegido este pueblo porque alguien en la ruta, mis padres no eran los únicos en la ruta, les habían dicho que en ese pueblo cerca de París había 10 familias judías escondidas que estaban bien. Entonces mis padres van a ese pueblo, llegan, no sé cuánto tiempo les llevó, ni cómo llegaron, y cómo golpean a una puerta o a varias. Eran casitas bastante lindas, era un pueblo agradable. No sé cuántas puertas tocaron. Bueno, llegan a una casa, 53 Avenida Chantereine, y la señora que les abre la puerta, ellos le cuentan que son 3 fugitivos judíos que necesitan esconderse. Esta señora les abre. Ellen, ¿me escuchás? Sí. Sí, necesitamos ir cerrando, así que
Bueno, estamos muy atrasados, así que te vamos a pedir bueno, no es culpa mía que estén puedas atrasados. cerrar en un par de minutos. Sí, bueno, mis padres entonces llegan a esta casa y van a quedar escondidos en esta casa hasta que París sea liberado, unos 6 meses. Mi hermano, mis padres, en un lugar relativamente chico, pero estuvieron bien, estuvieron a salvo y pudieron aguantar hasta la liberación de París. 2 palabras sobre mi historia. Yo, mientras ellos se fueron, yo me quedo en esa casa sola. En fin, pensaba que era sola. En realidad hubo otros chicos en esa casa. Me enteré el año pasado y no tengo ningún recuerdo de esta casa ni de la gente. Solamente tengo 4 fotos que esta gente me sacó seguramente en los primerísimos días en que yo estaba con ellos, con algo escrito atrás que mis padres habían recibido, y pienso que la familia Bruno lo hizo, o sea, sacó esas fotos y escribió atrás de las fotos lo que escribió para mandárselo a mis padres para que se quedaran tranquilos respecto a mis condiciones. Yo viví 2 años, no, viví, 2 años y un mes con esta familia. Lamentablemente no recuerdo absolutamente nada, pero por entrecruzamientos que se me hicieron posibles el año pasado, sé que me trataron bien, sé que me querían, sé que el Señor tenía un campo donde cultivaba algo elemental como para suplir la falta de alimentos. Supe que el que está en el ayuntamiento, el mayor, ¿no? Le maire, como se dice, del pueblo, era una persona de la resistencia y que fabricaba tarjetas de racionamiento falsas para las familias católicas del pueblo que escondían chicos. Así que yo supongo que viví bastante bien. Obviamente me quedé con el único la única memoria gustativa que tengo, que fue un gusto de rutabaga, un tubérculo que se comía porque no había ni papas ni otra cosa. Algo bastante horrible, lo mismo que los grandes zapallos. Bueno, todo esto me quedaron durante muchos años como algo incomible. Pero estaba relativamente bien, y cuando París finalmente se libera en agosto del 44, mis padres y mi hermano han sobrevivido por su lado, yo he sobrevivido por el mío. Mis padres me vienen a buscar y no quiero ir con ellos, porque no los reconozco y no sé quiénes son, y se ve que estaba bastante bien donde yo estaba. Y bueno, yo no me acuerdo, pero según lo que me contaron mis padres, fue un momento muy difícil. Vuelvo a París con ellos. Mis padres, ya estoy terminando, mis padres cuando llegan a París se dan cuenta de que no tienen su negocio, que todavía sigue alienizado, no tienen su departamento, que ha sido expoliado, no tienen nada, tienen que empezar todo de cero, es muy complicado. Entonces se les ocurre que el haberme a mí sacado de la casa de donde yo estaba no ha sido lo mejor. Y van a decidir mandarme a otra casa, y eligen la casa donde ellos estuvieron escondidos esos últimos 6 meses, la casa de Monsieur y Madame de Grémont. Yo me voy a criar con ellos 2 años más, pero va a ser algo totalmente distinto. Yo, ya estoy un poquito más grande, tengo 4 años y medio. No sé si es eso, si son las demostraciones de afecto, si es la cultura que tenía esta gente. Era gente más culta, él era profesor de gimnasia y esgrima, ella era enfermera, gente de grandes valores. Bueno, yo me desarrollo ahí de una manera distinta, empiezo a tener memoria, a razonar, a pensar,
Y bueno, ahí termina, digamos, mi vida de niña escondida. Tengo 2 periodos de vida escondida. La primera en la familia Bruno, de la cual no recuerdo nada. La segunda con la familia de Grémont, que una parte es escondida, pero la otra parte, la segunda parte, ya no es escondida porque Francia ya está liberada. A Monsieur y Madame de Grémont, los salvadores de mis padres y de mi hermano, yo logré hacerlos reconocer como justos entre las naciones porque hicieron algo que permitió que mis padres y mi hermano sobrevivan y porque después me criaron a mí, que yo les estuve muy agradecida siempre. Fueron mis primeros padres, yo los sentía a ellos como mis primeros padres y siempre como mis ejemplos de ser humano. Me queda por intentar hacer lo mismo con la familia Bruno, los que me criaron primero, pero ahí tengo dificultades, pero bueno, no las voy a poder exponer acá, pero tuve la inmensa felicidad el año pasado, en noviembre del 21, de volver a París, de volver al pueblo, porque había conseguido con los archivos y todo, bueno, conseguí la dirección del único sobreviviente de la familia, el hijo menor, Jean. Pude verlo, pude charlar con él, me pudo dar un montón de información que yo no tenía y me quedé con una especie de obligación moral de también tratar de hacer reconocer como justos entre las naciones a esta gente. Creo que con esto termino y me estoy portando muy bien, estoy en los tiempos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿O estoy sola? ¿Me quedé sola? A ver. Hola. Bueno, hola. Sí, te estamos escuchando. Bueno, Helen. Bueno. Muchas gracias. Ya está. Bueno, gracias a ustedes por haber escuchado. A ver, yo no escucho bien ahí. Bien. Continuamos con el último panelista, que es el doctor, el juez Alejo Ramos Padilla. Un gusto que haya venido con nosotros hasta Tucumán. Juez federal de La Plata, intervino como abogado en los juicios de la verdad y juicios de lesa humanidad, entre los que se destacan los procesos seguidos a Miguel Echecolás, Christian von Wernick y funcionarios civiles de la última dictadura cívico-militar. En el momento es juez electoral y bueno, muchas gracias por estar con nosotros y estamos muy atentos a tu escucha. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto poder estar acá junto a ustedes en Tucumán y poder participar de esta actividad, la verdad, tan enriquecedora para todos, que tiene que ver con la memoria, pero también con algunas circunstancias que estamos viviendo, donde vemos diariamente cómo se están intensificando los discursos del odio y al mismo tiempo tenemos conciencia de cuáles fueron las consecuencias a lo largo del tiempo de estos discursos del odio. Tal vez algunas de las definiciones que se efectuaron con anterioridad me permiten a mí ser un poco más escueto, en el sentido de que hoy aclararon, sí, muy bien, sí, lo hizo Héctor en un momento, cuando señaló que cuando el genocidio, los discursos del odio no ocurrieron en 1942, cuando se da la gran matanza de los judíos dentro del Holocausto, ¿sí? El exterminio de 6 millones de personas que se da entre 1942 y 1945 había empezado en algún modo con la estereotipación y la creación de un enemigo, fundamentalmente a partir de 1933, ¿sí? Con la construcción de leyes que se dictaban en contra de los judíos, como mencionaba recién Helen, la expropiación de los negocios, permitiendo que a determinado grupo de personas se los estereotipara y se los señalara como los responsables de todos los males en ese momento de Alemania.
como responsables de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, como responsables de la crisis económica en la que vivían, como responsables de cualquiera de los males que estaba sufriendo en aquel momento el pueblo alemán, y era necesario, ¿sí?, generar un enemigo, un responsable de todos esos hechos. Y claro, con el tiempo nos dimos cuenta, si nadie se iba a imaginar que después de la Primera Guerra Mundial iba a ocurrir lo que ocurrió con el Holocausto, ¿sí? Nadie se podía imaginar, después del pacto incluso de la Revolución Francesa, que podía ocurrir la Primera, después la Segunda Guerra Mundial, pero vinieron después incluso de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, después de este acuerdo general de todas las naciones, ocurrieron otros genocidios, el genocidio de Ruanda, Yugoslavia, lo que ocurrió en Latinoamérica. Y entonces, respondiéndole a algunas de las preguntas que hacía Laura Bravo, ¿sí?, acerca de si la legislación era suficiente, y la verdad que la legislación no es suficiente. Ha demostrado que ni siquiera las declaraciones en las cuales tienen el consenso y el apoyo mundial son suficientes para enfrentar estos crímenes masivos que se llevan puestos, sí, todos los derechos individuales, las garantías y los derechos sociales también. Tal vez sí, alcanza a compensar, sí, y simplificar, para poder ser rápido en el diálogo, cómo explica Jauretche, sí, a las garantías constitucionales, y que nuestra Constitución establece que no va a haber pena de muerte por razones políticas, ¿sí? Después hubo el 76, hubo el 55, ¿sí? Hubo, cada vez que fue necesario, ¿sí?, exterminar a un grupo opositor, no importaba qué decía el artículo 18 de la Constitución Nacional. Y ahí Jauretche, hoy citado por Héctor, decía muy claramente que las garantías constitucionales, las normas, en realidad son como un paraguas que nos sirve simplemente cuando no llueve. Cuando llueve, el problema es que no hay un respeto por la ley y no hay un respeto por esa construcción que nosotros apelamos y que creemos en la norma. Entonces es necesario que la transformación sea más profunda. Y ahí es donde nosotros tenemos que recurrir al pasado, donde es necesario conocer los antecedentes, lo ocurrido en el genocidio armenio, en el Holocausto, en lo que pasó en Ruanda, en las dictaduras de Latinoamérica, y el valor, para circunscribirnos ahora a lo que es esta mesa, el valor del testimonio. El valor del testimonio como para contrarrestar la repetición de estos hechos. Podríamos poner muchos ejemplos, ¿sí? Héctor tuvo, sí, la verdad, la distinción recién de que yo era un conocedor en torno a la importancia del testimonio, tal vez porque recorrí junto con muchas madres, muchas abuelas y muchos nietos los juicios por la verdad en primer término, el juicio de plan sistemático, el juicio de algunos en Bahía Blanca, bueno, y tuve la suerte y la posibilidad de poder acompañarlos, y la importancia, recién lo escuchábamos en Helen, de generar esta escucha social, ¿sí? La necesidad de aclarar muchas de las circunstancias de las cuales fueron víctimas y estuvieron atravesados, porque se generó en torno a las víctimas un estereotipo donde se lo transformaba en un enemigo, en un otro, y a partir de ese momento era posible hacerles cualquier cosa. Ponemos el ejemplo claro, ¿sí?, de lo que ocurrió en la Argentina con los subversivos. Una vez que se los catalogaba como subversivos, era posible, ¿sí?, torturarlos, llevarlos a los centros clandestinos de detención, que arrojarlos en los vuelos de la muerte, incluso hasta quitarles sus hijos. Ya no tenían derechos. Incluso las tapas de los diarios, en una suerte de acción psicológica muy grande, ni siquiera mencionaba el nombre de las víctimas con su nombre y apellido, sino que ponían títulos tales como "se abatieron 8 subversivos", y con eso estaba justificado. Después el equipo de antropología forense, en esto de tratar de reconstruir la verdad, ¿sí?, en un contexto determinado, determinó que en realidad no había sido objeto de un enfrentamiento, eso que había sido publicado como un enfrentamiento en los diarios, sino que en realidad se trataba de un fusilamiento, y eso se demostró claramente con técnicas científicas, como la fotografía en algún caso, pero también con el trabajo minucioso que hizo el equipo de antropología forense, que nos explicaba cuáles habían sido las causas de la muerte. Y así hubo infinidad de casos que nos permitieron volver a poner en una situación de escucha a aquellas personas que habían sido atravesados por un hecho traumático muy fuerte,
ocurre con todas las víctimas, con los familiares, ¿sí? Esta necesidad de generar la escucha social. Y Ricard la explica claramente en el sentido de que tiene una carga que tiene la necesidad de pelear contra un relato que fue construido desde un poder hegemónico. El por algo será, para llevar adelante un crimen de Estado, como ocurrió en la Argentina, primero es necesario generar las condiciones de posibilidad, y en eso tiene mucho que ver los discursos de odio. Después es necesario poder justificarlos y poder arengar a la gente para que lleve adelante estos crímenes atroces. Nadie instantáneamente lleva adelante los vuelos de la muerte o practica la tortura todos los días. Y después vienen emparentados con esto los discursos negacionistas y las técnicas de neutralización que en realidad implican nuevamente estigmatizar a las víctimas, como ocurre también en otra clase de hechos. Entonces, frente a todo eso, ¿qué es lo que surge? La necesidad de hablar con verdad, de superar la clandestinidad con que se llevaron adelante algunos hechos, la estigmatización del otro, de la víctima fundamentalmente, y los juicios tuvieron un rol importantísimo, como también lo tuvo la CONADEP, y fundamentalmente el testimonio y la escucha social. Poder acompañar a aquellos que atravesaron esa circunstancia tan traumática que los resignificó, pero que además tienen esta carga no solamente de hablar y tener que aclarar un montón de cosas que no deberían tener que aclarar como víctimas, pues simplemente los secuestraron, los tomó el Estado y cometió los más graves delitos. Ellos necesitan contarlos porque fueron estigmatizados. Hasta las madres y las abuelas, durante la dictadura, cuando hablaban con sus hijos, buscaban el modo de empatizar con algún juez para que no le dijera, por ejemplo, a las abuelas, no le voy a devolver a sus hijos porque los va a criar, a sus nietos porque los va a criar igual que a sus hijos. Obviamente con esto se genera una sociedad que mira para otro lado, una sociedad que se transforma en indiferente, una sociedad que apela al relato, al poema que se le atribuye a Bertolt Brecht. Primero nos llevaremos a los subversivos, después a los colaboradores. Primero dije el de Saint-Jean. Saint-Jean decía algo parecido, pero más arengando a la tropa. Primero nos llevaremos a los subversivos, después a los colaboradores y finalmente a los indiferentes. Ese era el ministro el gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, arengando a su tropa a llevar adelante estos delitos. Y después estaba la indiferencia moral de Bertolt Brecht, donde decía, primero se llevaron a los judíos, yo no era judío, después a los comunistas, a los gitanos, finalmente me llevaron a mí y ya era tarde. Entonces, estos encuentros donde percibimos el valor del testimonio, de poder escuchar con empatía a quien fue víctima de múltiples acciones contra su dignidad, la de sus familiares, que tiene que pelear y reconstruir la verdad y pelear contra un relato, son sumamente importantes. La Argentina ha dado un paso enorme en lo que son los procesos de memoria, verdad y justicia. Y me parece que hoy tiene que dar un paso enorme para tratar de enfrentar los discursos del odio con las técnicas que fuimos nosotros capaces de construir para consolidar el nunca más en la Argentina. Obviamente, el nunca más es un muro que nosotros tenemos que ir construyendo todos los días, no está dado, ¿sí? Permanentemente debemos pelear por este nunca más, que no se va a conseguir solamente con leyes, se consigue con construcciones sociales, políticas, comunitarias, con que lo absurdo y lo anormal no nos deje de parecer normal. ¿Sí? Las peores, sí, lo más escandaloso del escándalo, decía Simone de Beauvoir, es que pase desapercibido. Y lo que estamos haciendo es llamando la atención, porque los discursos del odio generaron millones y millones de muertes a lo largo del tiempo. Son pocas las herramientas que tenemos para enfrentarlos. No creo que haya una situación dilemática entre la libertad de expresión y los discursos del odio, porque precisamente los discursos del odio son los que más afectan en definitiva la libertad de expresión. Solo con recordar que en la Argentina de 1976 no había posibilidad alguna
para ejercer la libertad de expresión. Solamente para algunos, pero digo, solamente con recordar los más de 100 periodistas desaparecidos, lo que le pasó a Jacobo Timerman, o lo que le pasó a los jóvenes que publicaban, hoy hablaban de una compañera, se identificó como montonera, había una revista llamada Evita Montonera, que fue la primera que publicó Los vuelos de la muerte. Bueno, esos jóvenes que publicaron esa revista que denunciaba las cosas más atroces de la dictadura y tenía frases como hable bajito pero hable y no deje de comunicar. Bueno, ellos fueron masacrados en un ataque que ocurrió en la casa de otra gran luchadora como Helen y como muchos de los que se han transformado de víctimas en luchadores en la casa de la calle 30 donde funcionaba esta imprenta. Y ahí es donde, para finalizar, y si es necesario dar lugar a alguna de las preguntas, uno ve que en este proceso primero estuvieron las madres y las abuelas sin herramientas para enfrentarlo, sin posibilidad, sin la capacidad de suponer que se iba a generar un equipo de antropología forense, mecanismos de la ciencia para identificar a sus nietos, que en un día el mundo entero iba a reivindicar el derecho a la identidad, que se iban a llevar adelante estos juicios. Salieron a pelear por sus valores, por nuestros valores y por nuestra democracia. Después vinieron los hijos y finalmente los nietos. Y en esto de los aliados a los que habla este panel, también aparecieron hace poco tiempo también este grupo que se llama Desobedientes, como un singular especial imprevisto por aquellos que planificaron con lujo de detalles el terrorismo de Estado, tanto en la Alemania nazi como, por ejemplo, en nuestra Argentina, siguiendo doctrinas como la de la seguridad nacional, creadas en Francia para Argelia e Indochina y traídas acá con mecanismos de acción psicológica precisamente que buscaban estigmatizar y generar un otro que fuera el culpable de todos nuestros males para después poder hacer cualquier cosa con esa víctima. Es tan importante reivindicar lo que fue la lucha de las madres, de las abuelas y de todos aquellos que se animaron a enfrentar el terrorismo de Estado y saber que en estos episodios y en estos hechos traumáticos que hemos vivido durante el siglo XX de manera muy clara y muy perversa, vimos lo peor del género humano, sin lugar a dudas. Vimos los centros clandestinos de detención, los vuelos de la muerte, las torturas, pero también lo mejor del género humano, que son estos hombres, estas mujeres, estos niños, estos nietos que pelean día a día por tener los valores de la dignidad humana y por nuestra democracia. Muchas gracias. Bien, vamos a dedicar 2 o 3 preguntas, unos minutitos solamente, y después vamos a hacer un pequeño refrigerio. Así que si hay preguntas, comentarios. ¿Cuál sería el impacto de la sanción de una ley contra el negacionismo a nivel político que, bueno, después se podría haber reflejado en los medios de comunicación? ¿Cuál sería el impacto? No escuché. No escuché. La posible sanción de una ley contra el negacionismo y el impacto que ésta tendría, supongamos en los medios de comunicación, supongamos que sea una pena, una sanción de una prestación pecuniaria, por ejemplo. Bien. Sí. Bueno, en primer lugar deberíamos determinar claramente a qué le llamamos negacionismo y después, bueno, tratar de verificar cómo ha sido esto regulado en los distintos organismos internacionales y fundamentalmente hay que analizar el contexto. Yo estoy convencido claramente de que la libertad de expresión, que está regulada, fuertemente regulada en nuestra Constitución Nacional en 2 artículos, es importante y es necesario darse un debate acerca de cómo se resguarda en definitiva la libertad de expresión, no solamente para un medio o para un grupo de medios, sino para la sociedad toda. El gran problema que tenemos frente a estos hechos es cómo logramos
superar las desigualdades en materia de capacidad de informar, de persuadir al otro, de comunicar, que existen en la sociedad. Generalmente los grupos más discriminados, pongámosle el grupo HLBTI, ¿sí?, no tiene posibilidades de acceder a los medios de comunicación, de dar debates, de persuadir, y de repente, por momentos, se generan discursos de odio que se transforman en delitos de odio, ¿sí?, y una agresión a determinados grupos, que es necesario ver cómo se compatibilizan. Cuando ya llegamos al delito de odio, claramente tiene que intervenir el derecho penal, pero en los otros casos tenemos que ver el modo de compatibilizar, ¿sí?, la libertad de expresión con la no discriminación de determinados grupos sociales. Eso, que fue aclarado previamente, es algo que está sancionado a nivel de la Convención contra el Genocidio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y entonces es necesario tener un discurso respetuoso y poder terminar con esta grieta, ¿sí?, porque la grieta soluciona muchas de las cosas, nos pone en una posición cómoda, responsabilizamos al otro de todos nuestros males y no nos interpelamos a nosotros en nuestros discursos. Entonces es necesario primero apelar a todas las otras herramientas, y claro está que algunas situaciones exceden, ¿sí?, la mera disconformidad con ciertas políticas de Estado y demás, y pasan a ser campos que entran en otra órbita, por ejemplo, cuando se genera un delito de odio o cuando se dan en determinados contextos, como lo que ocurrió claramente en Ruanda, que fue calificado por el Tribunal Penal Internacional como un delito de odio, al igual que pasó con algunos hechos y algunas publicaciones también dentro del régimen nazi. Pero es algunos de los desafíos que tenemos de nuestra democracia, de cómo buscar herramientas útiles, no suficientes, como decíamos recién, para enfrentar los problemas actuales. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería mandar un mensaje a la persona, a Helen, se llama la persona, Helen, la persona. Muchas gracias, pues agradezco la verdad por haber contado su historia, porque es una historia de vida, y lo que yo quiero preguntarle a ella, si es que cada vez que ella tiene un encuentro así y tiene que contar toda esa historia que le ha pasado realmente, que fue muy cruda, aunque ella tuviera 2 años, lo que le contaron a las personas que le cuentan, si cada vez que lo revive es como si fuera que vuelve a sentir la sensación esa de revivirlo, le vuelve a remover las cosas en su corazón, en su vida, cuando le pasó a sus padres, todo eso, y qué es lo que siente ella. Obviamente que es una cosa cruda de su realidad, pero a la vez también manda un mensaje que se puede salir y todo eso. ¿Qué es lo que siente ella? Quisiera saber yo. Muchas gracias por compartir su historia. Bueno, gracias por la pregunta. No sé si soy la más idónea para contestarte esta pregunta, porque yo era muy chiquita y no recuerdo prácticamente nada hasta mis 5 años. Eso también puede significar algo, obviamente. Puede significar que yo deliberadamente mi inconsciente me lo haya renegado, pero no tengo la sensación yo de haber sufrido. Por eso durante muchos años no quise hablar de mi categoría de niña escondida, de mi situación de sobreviviente, porque yo no me daba el permiso de sentirme sobreviviente cuando yo sabía que a mis padres y a mi hermano les había pasado tanto más, o obviamente a todo lo que les había pasado a los hermanos de mis padres, a los abuelos. O sea, yo soy una criatura, y ahí sí sufrí. Era una criatura que se crió sin abuelos, sin tíos, sin primos, y eso sí recuerdo haberlo sufrido. Yo te puedo dar ejemplos de compañeros míos, o sea, compañeros, porque yo escribí un libro con 30 personas que han vivido las mismas circunstancias que yo, pero un poco más grandes, y que tienen memoria, la mayoría de ellos, y bueno, ellos sí sufren cada vez que tienen que
enfrentar, digamos, esa presentación pública les cuesta muchísimo. Tal es así, por ejemplo, que hace muy poco logré convencer, después de no sé cuánto tiempo, a una de mis compañeras, que se llama Josette, a decir su verdad, a hablar de lo que le había pasado. Ella tuvo una niñez escondida muy traumática y la primera vez que la pudo decir, tomada de mi mano, de alguna manera, yo muy cerca de ella y ayudándole en algunos momentos en que se quebraba. Bueno, la primera vez que dio su testimonio fue hace muy poco en la casa de Ana Frank y fue todo un logro. Hay personas que no han logrado hablar todavía, son pocas, porque las estructuras que tenemos en Buenos Aires, tanto el museo como la Asociación Generaciones de la Shoah, como el grupo de niños escondidos que se había creado hace 20 años, todas esas estructuras nos permitieron, digamos, fortalecernos. Yo debo decir que al principio sí, yo no resistía mucho el hecho de recordar los recuerdos de mis compañeros que eran más grandes, me hacía mal. Pero también debo decir que cuando uno se mete en eso, porque yo trabajo, no es que solamente doy un testimonio como hoy, yo estoy hace 20 años o más constantemente en el tema, y hay que decir que uno se curte, no quiere decir que sufra menos, pero se curte y puede enfrentar el explicar a los demás y el tratar de instalar discursos ya no de odio, sino de convivencia, de respeto al otro, de aceptación del otro con sus diferencias. Bueno, eso lo logramos gracias a que es todo un entramado de organizaciones y de personas que hacemos eso y nos sostenemos mutuamente. No quiere decir que no suframos. Si yo recuerdo algo específico, sufro. Si me llega una historia que no conozco y que es particularmente difícil, sufro. Puedo ponerme a llorar más en las películas que en lo que escucho. O sea, a mí me resulta muy difícil ver películas. Pero no me resulta difícil escuchar en general y escribir. Escribir la verdad, ¿no? Escribir lo que me cuentan. Gracias. No sé si contesté a tu pregunta. Bien, última. Buenas. Primero que nada, de nuevo, muchas gracias, Helen, por tu testimonio. Y lo que quería preguntar, aprovechando que hay figuras clave de las distintas áreas de educación, de justicia y de comunicación, si es que se conoce, porque quizás yo desconozco, la existencia de un proyecto de ley, o si ya hay una ley como es la ley Micaela, para formar en lo que es violencia de género, en figuras claves de la sociedad o puestos claves en cuanto a lo que es discurso de odio, porque quizás muchas veces se erra por no estar formado. Sí, yo no quiero espolear un poquito lo que vamos a conversar mañana, que es precisamente las posibilidades de reglamentar, que fueron las dos preguntas, y me parece que nos debemos un debate más profundo acerca de las herramientas que tiene la democracia para sostener, para enfrentar los discursos del odio. Y va a ser mañana, sí, pero es un debate permanente que se genera. Hay muchos que, obviamente todos apelamos a la educación y a la construcción de una empatía en el otro, en los grupos minoritarios, en los grupos no minoritarios, sino a veces mayoritarios. Pensemos solamente que nuestra historia está marcada
por determinado modo de ejercer el poder que implica desconocer las dignidades humanas de los otros, la esclavitud, ¿sí?, el apartheid, el tratamiento de los negros, bueno, de las mujeres, de los grupos con identidades sexuales distintas. Bueno, siempre fue una persecución, ya sea de minorías o de mayorías, por determinados grupos hegemónicos. Eso se combate fundamentalmente, y esto quiero que les quede claro, y viene de una persona del campo del derecho, se combate fundamentalmente con discursos democráticos, con encuentros de estas características, y no con normas que de repente, cuando son útiles, se utilizan, pero siempre cuando no llueve, como decía Jauretche. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por el aporte de la documentación fotográfica, documental. Muchas gracias, Laura, por el aporte de los sitios de memoria como espacio de enseñanza, de reflexión. Ellen, un gran abrazo en vos, todo mi agradecimiento a vos como sobreviviente y a todos los sobrevivientes que con sus testimonios generaron una conciencia enorme en el mundo. Bueno, gracias, Alejo, por traernos con tu presencia el lugar que le cupo a los testimoniantes en la posibilidad de juzgar y de condenar. Así que también un humilde homenaje a todos los que asumieron la responsabilidad de testimoniar cuando eso era doloroso emocionalmente y riesgoso. Así que quisimos poner fuertemente en valor en esta mesa todo lo que les debemos a los testimonios en esta construcción de consolidación de democracia y en este orgullo que tenemos de haber condenado a una enorme cantidad de responsables de lesa humanidad. Así que muchas gracias. Nos merecemos picar algo, comer algo y después continuamos con el panel de la tarde. Gracias, Ellen. Gracias, Héctor. Gracias a todos ustedes. Ha sido muy linda reunión. Gracias. Bueno.